Queridos alumnos, el día de hoy vamos a revisar el capítulo de semiología torácica. Soy la doctora Ugarte, médico pediatra en el Instituto de Salud del Niño. Para iniciar la evaluación de un niño, previamente es importante hacer una anamnesis cuidadosa, hacer un adecuado interrogatorio para que la exploración sea complementaria a esto. Recuerden que ambas son herramientas básicas e indispensables en la atención pediátrica. Es muy importante respetar la intimidad del niño, utilizar un vocabulario acorde a la edad y de alguna manera acomodarnos a la situación. Lo ideal es que se evalúe al paciente en una camilla. Sin embargo, la situación nos impedirá a veces cuando el niño llora o cuando está muy asustado y tendremos que hacerlo en brazos de la madre. Es importante que el ambiente tenga adecuada luz, una temperatura agradable y así permitir la evaluación completa. El tórax debe estar desnudo para permitir una correcta inspección. El primer paso es una inspección general. Podemos observar al niño desde que ingresa en los brazos de la madre, incluso pedirle a ella que levante un poco aquella ropa que lo cubre, y de ahí podremos tener una idea del estado general del paciente, del estado nutricional del paciente. Inicialmente podremos ver en forma general la forma que tiene el tórax y la circunferencia. De alguna medida podríamos tomarle y considerar que en los primeros 2 años de vida es un poco menor que el perímetro cefálico. Durante la infancia el tórax es casi redondo, siendo el diámetro antero-posterior igual al transverso, y conforme va creciendo el niño aumenta el diámetro transverso, consiguiendo una expansión de tórax durante la adolescencia más o menos de 4 a 5 centímetros en un niño sano. Con mucha frecuencia, los niños pequeños son traídos a la consulta por la madre preocupadas por la presencia de una tumoración en la zona media del tórax, ¿no? Y como pueden ver, es una tumoración que sobresale y un poco duro, un poco firme, y lo que ocurre es la unión, ¿no?, que ocurre entre el cifoides y el cuerpo del esternón. Eso es normal en niños pequeños lactantes menores de 2 años. La inspección nos permite diagnosticar ciertas anomalías. ¿Qué vemos en esta imagen? Vemos la depresión de la región condroesternal, conocida habitualmente como peptum excavatum o tórax en embudo. En realidad es una anomalía congénita muy frecuente de la cara anterior del tórax, una incidencia entre 1 a 700 a 1 a 1000 recién nacidos, afectando principalmente al sexo masculino en una relación de 3 a 1 y con mayor incidencia en raza blanca. Puede existir también una relación familiar. Aquí, en esta imagen, observamos lo contrario. Hay una protrusión de la pared anterior del tórax. Esta deformación se llama también pecho de paloma o peptum carinatum o tórax cuneïforme. Es frecuente también en varones de 4 a 1 con una incidencia de 1 en 1500. Observen esta imagen. Hay un conjunto de enfermedades que producen insuficiencia torácica, es decir, un trastorno
que produce incapacidad del tórax para facilitar la respiración normal y el crecimiento del pulmón normal. Entre ellas está esta patología que se llama el síndrome de Jeune. Es una osteocondrodistrofia hereditaria autosómica recesiva que puede ir desde formas leves con patrón respiratorio normal hasta formas severas, algunas asociadas a malformaciones broncopulmonares, anomalías esqueléticas y displasias renales. Miren, el diámetro de este tórax es bastante reducido. La inspección también nos permite evaluar el patrón respiratorio, la frecuencia, el ritmo, el esfuerzo respiratorio. La frecuencia fisiológicamente disminuye con la edad. Es decir, los valores de frecuencia respiratoria son distintos según la edad pediátrica. Para definir taquipnia en enfermedades respiratorias, en urgencias o durante hospitalización, es mejor observar durante 1 minuto aproximadamente y hacer unas 2 o 3 mediciones separadas en el tiempo. Esta tabla nos define, según la OMS, los valores para considerar taquipnia según el grupo etario. Entonces, en la inspección general podemos evaluar el patrón respiratorio, recordar que el patrón respiratorio del prematuro y recién nacido normalmente puede alternar periodos de respiración rápida y profunda con periodos de respiración lenta y superficial, y esto se hace regular ya una respiración regular a los 4 meses. La inspección nos permite evaluar taquipnia, que es la frecuencia respiratoria alta, que traduce enfermedades respiratorias, pero también traduce enfermedades cardíacas. Puede haber incremento de la frecuencia respiratoria en fiebre, intoxicaciones, infecciones en caso de shock. Frecuencia respiratoria baja, que es la bradipnia, que puede verse en cuadros de origen central, aumento de la presión intracraneal. También la inspección nos permite ver una respiración atáxica. ¿Qué es esto? Es el patrón respiratorio caótico que combina periodos de apnea con movimientos respiratorios irregulares y superficiales, que se ven en las lesiones del sistema nervioso central que afectan el centro respiratorio. La inspección nos va a permitir ver la dificultad respiratoria, aleteo nasal, balanceo de la cabeza, que es frecuente en lactantes con dificultad respiratoria, y el uso de músculos respiratorios. Es importante que hagamos una completa inspección. Los siguientes videos y audios podrán darles una idea de lo importante que es la inspección en el examen clínico del paciente. Este niño
niño tiene tiraje subcostal, lo que se produce al esforzarse más de lo normal para poder inspirar. Take a breath. When a child is brought to you with cough or difficult breathing, you should examine the child to determine whether wheeze is present. The clinical signs of wheeze include the wheeze sound on expiration. Before disturbing the child, listen to the child's breathing. You will probably have to place your ear close to the child's mouth, or use a stethoscope to hear the sound clearly. Listen to the sound as these children breathe out. The wheeze sound is often described as a musical sound, made as the child breathes out. Notice that wheeze is always heard as the child breathes out, but that the actual character of the wheeze sound can vary from child to child. Let's look and listen again. In addition to the wheeze sound, you may observe the following features. Look closely at the child's chest. The child may be taking longer to breathe out than breathe in. A child with wheeze may also have chest indrawing. The child may have to make an effort to breathe out. This may result in respiratory distress, with the child in obvious discomfort and experiencing difficulty in talking, drinking, or breastfeeding. In order to observe these additional signs, you must look carefully. You should not expect to see or hear all these signs in every child with wheeze. Having examined the child presenting with cough or difficult breathing, and recognized that the child has wheeze, decide upon the correct treatment for that child. La palpación se debe realizar con suavidad, manos tibias, uñas cortas, palpando las diferentes regiones del tórax. Nos va a ayudar a confirmar alteraciones encontradas en la inspección. Se puede valorar movilidad torácica, adenopatías, puntos dolorosos y frémito. Por ejemplo, con la palpación, si palpamos las bases, ponemos ambas manos en las bases del tórax y pulgares hacia las vértices, hacia las vértebras dorsales, lo que podemos ver es
disminución de la movilidad del lado afectado, que puede ser en un derrame pleural o en un neumotórax, ¿no? También podemos encontrar la presencia de enopatías o hipertrofia ganglionar que puede darse en procesos generales, en patologías faríngeas, en patologías de la boca o en tuberculosis. Podemos evaluar puntos dolorosos, algo muy frecuente en la unión condroesternal, que nos diría que traduciría una osteocondritis. Podemos encontrar crepitación ósea cuando hay fracturas de clavícula o de costillas. Puede haber crepitación gaseosa, que es la presencia de aire en la grasa, en el tejido subcutáneo, que puede ver en el neumotórax, en el neumomediastino. O también podemos palpar el frémito, que es la palpación de la pared torácica cuando el niño está llorando o hablando y que traduciría una infección de la vía respiratoria baja cuando el frémito está ausente o infección de la vía respiratoria alta cuando el frémito es tosco. El siguiente paso es la percusión. Hay dos formas. El método directo, que se usa en niños pequeños, aplicando golpes suaves sobre la pared torácica con los dedos índice y medio, y la forma indirecta, que es la que usamos con más frecuencia, dedo a dedo en el niño mayor. La percusión debe ser simétrica, debe ser comparativa y nos va a permitir evaluar las zonas donde se espera que exista timpanismo, siguiendo con las que presentan matidez. Es normal que la parte superior del hígado se percuta a nivel de la sexta costilla, a nivel de la línea media axilar del esternón. Puede haber aumentado situaciones como hepatomegalia o elevación hepática o distensión abdominal o una atelectasia que altere esta sonoridad. También es frecuente hay zonas de matidez torácica normal. Por ejemplo, la parte superior del hígado se percute a nivel de la sexta costilla, a nivel de la línea media axilar, ¿no? También el mediastino suele percutirse en niños como una zona de matidez cardíaca normal y eso no es patológico. Timpanismo localizado. Si percutimos timpanismo localizado, lo que vamos a sospechar es de neumotórax, puede estar acompañado de enfisema, ¿no? También aumento de la resonancia sobre la zona hepática puede indicar perforación de víscera, ¿no? Por ejemplo. La auscultación constituye una herramienta indispensable que nos va a permitir relacionar los ruidos respiratorios con las diferentes patologías. Es importante una buena colaboración del paciente, por parte del paciente ya sea adulto o niño. Sin embargo, en la edad pediátrica, en el niño pequeño, en un lactante, hay que adaptarnos al llanto y también podríamos utilizar distracciones, que dejarlo en los brazos de la madre, utilizar chupete para poder auscultar adecuadamente al paciente. También recordar que la temperatura del estetoscopio debe ser tibia para así permitir una maniobra tranquila.
En la auscultación podremos tener, por ejemplo, sonidos como las sibilancias, que indica obstrucción de vía inferior. Podríamos escuchar roncus, que es la presencia de movimiento de fluido, tanto inspiratorio como expiratorio, y que nos indica problema bronquial. Podemos escuchar crépitos, que es el sonido que se genera a la apertura de la vía aérea pequeña, al alveolo, y en presencia de secreciones, y nos indica un problema parenquimal. Podemos escuchar también sonidos turbulentos, resonancia transmitida cuando hay obstrucción de vía aérea superior. Para iniciar la semiología cardíaca es importante conocer la historia clínica del paciente, antecedentes familiares y perinatales, la presencia de cianosis, sudoración al lactar, dificultad para lactar, la ganancia ponderal y la presencia o no de palidez. Recordemos que la historia familiar es importante, ya que aún incrementa la presencia de cardiopatías, el haber tenido en la familia antecedente de la misma. Después de haber realizado un adecuado interrogatorio respecto al niño, a la familia, a los antecedentes de enfermedades que se asocian con cardiopatía en pacientes en parientes de primer grado, preguntar historia de dificultad respiratoria, dificultad para lactar, cianosis, tiempo de la lactancia, fatiga al lactar, tolerancia al esfuerzo. Luego de este interrogatorio pasamos a la inspección, al examen físico de la inspección. El examen debe ser buscando características fenotípicas que sugieren síndromes que pueden estar asociados a cardiopatía. Como vemos en la figura, vemos un niño con síndrome de Down, ¿no? Las características del síndrome de Down: tiene picante, nariz achatada, y al lado derecho vemos la imagen de una niña con síndrome de Turner, cuello alado, talla baja. Ambas patologías son asociadas a la cardiopatía. Es decir, el fenotipo, las características externas nos pueden orientar a enfermedades que tengan asociación con cardiopatía, ¿no? También el tipo de respiración, la forma del tórax, que ya hemos mencionado anteriormente, el choque de puntas, si es visible, o si se palpa. Lo normal es en el cuarto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda. Si está desplazado, nos podría justificar, pensar que hay cardiomegalia. La coloración de la piel, si hay cianosis o no, y el estado nutricional del paciente. Generalmente los niños con cardiopatía congénita con flujo pulmonar aumentado tienen una pobre ganancia ponderal. Signos indirectos, por ejemplo, las acropaquias o hipocreatismo digital, son manifestaciones de hipoxia crónica que se pueden ver en enfermedades tanto pulmonares como cardiológicas. El examen cardiológico se debe completar con la palpación y la visualización del tipo de tórax, si es un tórax hiperdinámico, si hay frémito o tril, si se ve el impulso ventricular. El abdomen es
importante evaluarlo cuando se sospecha de cardiopatía congénita con flujo pulmonar aumentado. Normalmente el spam hepático tiene una medida según edad. En niños menores de 2 años podemos palpar el borde hepático a 2 traveses de dedo por debajo del reborde costal derecho. Un signo de congestión pulmonar es el incremento del spam hepático. No confundamos el palpar el borde hepático con hepatomegalia. Una cosa es palpar el borde, que es normal hasta los 2 años porque el abdomen relativamente es más grande que el tórax. Sin embargo, el spam, de acuerdo a la edad, en lactantes 4 centímetros, en niños 5 centímetros, cuando esté incrementado puede ser un signo de congestión pulmonar. La presencia de pulsos altones nos puede pensar en persistencia de conducto arterioso, la ausencia de pulsos, también coartación de aorta, asimetría de los pulsos, todo eso nos puede orientar a cardiopatías. Para una correcta auscultación se necesita un ambiente tranquilo, silencioso. Como les dije, el estetoscopio debe estar tibio, ¿no? Es difícil la auscultación, es diferente la auscultación en un preescolar cuya frecuencia cardíaca es 80 latidos por minuto frente a un lactante que puede llegar hasta 150 latidos. Por eso es importante adquirir cierta pericia para lograr la auscultación cardíaca. En los niños pequeños debe realizarse con la mayor comodidad, inclusive muchas veces en los brazos de los padres. Y no olvidar el orden de la auscultación según los focos y además examinar las zonas de irradiación como son el hueco axilar y el cuello. Podemos ocultar ruidos cardíacos normales, como es el primer ruido que se produce al cerrar la válvula mitral y tricuspidia, el segundo ruido producido por el cierre de la aorta y pulmonar, que puede verse intensificado durante la inspiración, puede verse manifestar su desdoblamiento fisiológico durante la inspiración. El tercer ruido coincide con el final de la fase de llenado ventricular rápido y es frecuente encontrarlo en niños sanos, pero también puede ser encontrarse en casos de ventrículos dilatados, ¿no? Definitivamente el cuarto ruido es originado por la contracción auricular y es algo patológico, siempre patológico. La auscultación también nos permite definir la presencia de soplos. Los soplos nosotros los vamos a clasificar de acuerdo a la localización, a la intensidad y a al momento del ciclo cardíaco. Esta tabla nos da los valores de frecuencia cardíaca según la edad. En incremento, la taquicardia puede ser también un signo de cardiopatía o enfermedad cardiovascular. La medición de la presión arterial debe ser parte del examen habitual de todo niño. La presión varía según la edad y la talla. Es importante usar el manguito del tamaño adecuado al paciente. ¿Cuándo es adecuado? Cuando el largo del mango de goma rodee casi totalmente el brazo. Si sospechamos de coartación aorta, se debe medir la presión en las 4 extremidades. Esta tablita les da una fórmula práctica de saber los valores de presión sistólica y
diastólica según edad. Los focos de auscultación cardíaca son el aórtico, está ubicado en el segundo espacio intercostal derecho, borde esternal derecho, el pulmonar, el segundo espacio intercostal izquierdo, borde esternal izquierdo, el tricuspidio, que es el cuarto espacio intercostal con el borde esternal izquierdo, y el mitral, el quinto espacio intercostal, que es el ápex cardíaco. Hay un quinto foco, que es el aórtico accesorio, que está ubicado en el tercer espacio intercostal, borde esternal izquierdo. El soplo cardíaco es motivo de consulta frecuente. Para ello, nosotros necesitamos realizar una historia clínica completa y una exploración pormenorizada. Cuando hagamos la exploración del soplo, debemos determinar localización, intensidad, es decir, el grado. Hay algunos que clasifican según grado del 1 al 4, otros del 1 al 6, siendo 1 sobre 6 el que es difícil de auscultar, y grado 3 se ausculta con facilidad, y el 6 que se acompaña de tril o frémito, es la vibración en la zona preesternal. Los soplos funcionales o inocentes son los más frecuentes, se auscultan en la mitad de los niños y generalmente se pueden ocultar mejor con la presencia de fiebre o ejercicio. Son soplos sistólicos continuos, no sobrepasan el grado 2 sobre 4. Generalmente el paciente tiene una edad entre 3 a 6 años, no se relaciona con patología cardíaca en un 60-85% de las veces.